Bienvenidos al grupo educativo Tayán, que les habla es el docente Mario Cajín Urbino. Me complace hoy día darles que corresponde al módulo de incentivo, lo que vamos a explicar en lo que se refiere a la práctica aplicativa al mismo módulo. Como ustedes observan, el módulo de incentivo tiene como su base a este elemento llamado distribuidor. Nosotros tenemos que saber todo lo concerniente a este distribuidor, porque todo lo que se hace aquí se hace en el vehículo que vamos a señalar en forma electrónica. Por ejemplo, el giro para distribuir la corriente que viene de la bobina a cada bujía. Observemos que internamente este rotor lo va a comenzar a distribuir, ¿no?, en un orden encendido. Esto se va a hacer con la computadora. Ahora, la chispa tiene que adelantarse. ¿Qué significa eso? Que hay tres tipos de adelanto de chispa: la inicial, el centrífugo y el de vacío o por detención. Esos tres avances se van a dar, dos acá, inicialmente con el distribuidor. Entonces nosotros, para poder entender cómo funciona la computadora, tenemos que entender cuáles son los tres avances. Acá tenemos, por ejemplo, el avance por vacío. Este avance por vacío se va a dar en altas revoluciones. Por ejemplo, cuando el motor está a 2000, 3000, 4000 revoluciones, va a trabajar este avance. Internamente, como lo vamos a ver en la práctica correspondiente, vamos a ver acá hay un avance mecánico centrífugo, el que va a trabajar desde los 10 hasta los 25 grados. Y el avance inicial lo vamos a dar a través de este dispositivo que ustedes ven aquí, el cual nos permite sincronizar, ¿no?, y mover la posición de nuestro sistema de encendido inicial, que es aproximadamente 10 grados. El Toyota tiene 8 grados, por ejemplo, inicial. ¿Cómo lo vamos a dar? Gracias a este mecanismo mecánico. El caso del Nissan tiene 2 grados. ¿Cómo lo damos? Con este mecanismo, pero en forma mecánica. O sea, nosotros lo hacemos girar en el sentido contrario como gira el rotor. Por ejemplo, si este gira en sentido horario, yo quiero adelantar, entonces tengo que girar la parte de la base en sentido contrario. Si lo giro en el mismo sentido, estoy atrasando. Ojo con eso. Entonces, alguien de ustedes me dirá: profe, ¿y cómo gira este distribuidor? Y aquí les voy a enseñar algo muy importante, algo que solamente los del grupo Tayán van a conocer, por si acaso, eso no viene en internet tampoco. Vamos a explicarles el principio. Por ejemplo, yo no sé de qué motor es este, ¿no?, suponiendo, pero sí les voy a enseñar cómo sé para dónde gira. Algunos de ustedes me dirán: no, profe, tiene que ponerlo en el motor. Lógicamente, pues no, eso es lo que hace la mayoría de los mecánicos prácticos. Pero yo les voy a enseñar ahorita un método con el cual usted va a ser capaz de determinar para dónde gira este rotor, sin necesidad de tenerlo en el motor, sin necesidad de tener el manual. Esta pregunta se la he hecho yo en todos los cursos que tengo, pero nadie me la contesta. Y ustedes hoy van a saber por qué razón no me la contestan. ¿Cómo saber si este gira? En este caso, aquí vemos el sentido horario y aquí el sentido antihorario. Siempre a derecha, horario, y en sentido izquierda, antihorario. Entonces yo no sé cómo gira. Para eso tenemos este elemento que se llama avance por vacío. Si usted observa, el avance por vacío va a tener una posición, que es su regla aquí, ¿ven? Observen. O sea, va a jalar en este sentido. Y yo les había dicho que para que pueda lograrse el avance, este va a girar en sentido contrario. Entonces, si este va a girar en este sentido, ¿en qué sentido va a girar? En sentido horario. Repito, a ver, observen. Observen aquí la posición. Esto gira en sentido horario. Entonces usted, si va a girar en sentido horario, entonces este va a girar en sentido antihorario, obligado. Vamos a repetir. El avance por vacío o por depresión nos están señalando que jala en este sentido. Si usted observa este sentido, va a ser sentido horario, ¿no?, porque tiene que jalar en este sentido. Pero yo les había mencionado que el rotor gira en sentido contrario. Por lo tanto, si este gira horario, este va a girar en sentido antihorario. Entonces, de esa manera nosotros hemos comprobado en forma práctica algo que solamente usted lo ha aprendido en este módulo. Cómo gira el rotor sin necesidad de ponerlo en el motor, sin necesidad de tener el manual. ¿Por qué nos sirve esto? Porque de acuerdo a esto nosotros vamos a colocar los cables de encendido, ¿no? Si nosotros queremos colocar los cables de encendido,
Entonces, como yo ya sé que este gira encendido antihorario, entonces yo ya puedo hacer más fácil. Como así. ¿Sabemos? Entonces yo voy a hacer este encendido antihorario. Horario y antihorario. Suponiendo que este sea el número 1, que aquí está marcado, porque es original, entonces 1, 3, 4, 2. Entonces yo ya puedo instalar los cables en forma correcta, sin equivocarme. ¿Por qué razón? Porque ya sé cómo gira pues, el rotor. No, ya sé que este es el número 1 porque aquí está señalado, ¿sabes? Este es el número 1, entonces voy a girar 1, 3, 4, 2. Entonces no se olviden ustedes que esto es muy importante para la instalación de los cables. Si yo no sé cómo gira el rotor, imposible de colocar bien los cables. Entonces, como ya sé que este es el número 1, 1, 3, 4, 2. Repito, 1, 3, 4, 2, orden de encendido. ¿Y cómo lo puedo establecer? Gracias a que ya sé que el rotor gira encendido antihorario. Muy bien, eso por un lado. Ahora vamos a ver lo que se refiere a calibración de los platinos. Este corresponde a 4 cilindros. Tenemos aquí 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, corresponde a 4 levas. Cada leva, ¿no?, va a permitir que este platino esté cerrado un cierto tiempo. Ese cierto tiempo o intervalo lo medimos en grados. A eso se le llama el cierre o ángulo de contacto. Entonces nosotros tenemos que saber que el ángulo de contacto para este cilindro o para este tipo de distribuidor es de aproximadamente 52 grados. ¿Qué significa eso? Que 52 grados de 90, este va a estar cerrado. Usted sabe que cada división es 90 grados. Entonces el palpador, el platino, que mueve al platino móvil, tiene que estar cerrado un tiempo medido en grados. Y esos grados son 52 grados. O sea, 52 grados va a estar cerrado el platino y 38 grados va a estar abierto. Eso lo vamos a verificar inmediatamente con esta herramienta que es calibrador de láminas. Estos llevan 16 a 18 milésimos. Podemos trabajar con una lámina de 18 milésimos. Vamos a ubicarla. Y aquí la tenemos. 16, 18 milésimos. Entonces yo comienzo a verificar la holgura que tiene aquí. Vamos a ponerlo en punta. Vamos a ponerla acá. Y observemos. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que cada una de las aristas tiene que dar lo mismo. Seguimos acá y observamos que todas tienen la misma holgura. Este distribuidor es nuevo, por si acaso, participando, ¿no? Y por esa razón aquí vamos a darnos cuenta de una de las fallas más comunes que tenía el sistema de encendido convencional. ¿Cuál es la falla más común? Que los mecánicos, por ejemplo, lavaban el sistema, lo engrasaban, lo armaban perfectamente, cambiaban el platino, cambiaban el condensador, pero se olvidaban de calibrar bien las 4 aristas. Bastaba que una de las aristas tuviese 2 o 1 milésimo menos para que ese cilindro fallara. Si usted sabe que de 4 cilindros falla un cilindro, entonces vamos a tener un 25% de pérdida de potencia. Entonces esta falla que acabo de yo de enseñarles, usted tiene que verla cuando trabaje con los distribuidores, ¿no?, de tipo platino. Siempre verificar la holgura de las 4 aristas. Si uno de ellos tiene 1 o 2 milésimos más, entonces tenemos que cambiar la leva, que la venden, por si acaso, esto la venden. Entonces, esa es una de las fallas más comunes que la computadora también lo va a hacer. Ahora, ¿qué más podemos apreciar aquí? Repito, ángulo de contacto. Entonces el ángulo de contacto es uno de los componentes más importantes que debemos tener nosotros en lo que se refiere al éxito o a la producción correcta de la chispa eléctrica. Ahora vamos a ver lo que hace este condensador. Como ustedes saben, el condensador, lo saben los electrónicos, es una especie de tanque, almacena amperaje, almacena corriente. Cuando el platino se abre, por la acción de la arista, se produce una distancia entre los dos platinos, el fijo y el móvil. Y la corriente, que es bien alta, en el caso de la bobina de
secundaria, que son de aproximadamente 20 a 30.000 voltios, va a producirse una chispa en los contactos, de tal manera que esa chispa va a impedir que cargue la bobina y por lo tanto no hay chispa. Entonces, cuando este condensador está malo, los platinos están quemados, se encuentran negros. Significa eso que nosotros tenemos que observar el color del platino al momento de desarmar. Si vemos que el platino está quemado, uno de los dos, o los dos están muy quemados, significa que este condensador ya no sirve. Y esa es una de las causas por la cual las chispas va a ser muy pobre. De nada vale que tengamos una bobina nueva, o bobina encendida nueva, si es que este está malogrado. ¿Por qué razón? Este elemento va a producir una buena chispa. ¿Por qué va a hacer que produzca la chispa? Porque va a impedir que salte un arco eléctrico entre estos dos platinos a contacto. Entonces el condensador va de la mano con los platinos, siempre cambian juntos. Pero aquí hay una situación muy importante. Cuando cambiemos este mecanismo de platinos con condensador, deben ustedes comprarlos juntos. Siempre vienen en kits, porque está relacionada la capacidad del condensador, que puede ser de 0,2 o 0,4 microfaradios, con lo que es el platino. A veces, cuando no encontramos en la tienda de repuestos un platino original, compramos el platino y el condensador por separado. Ahí cometemos un grave error. ¿Por qué? Porque si compramos un condensador de mayor capacidad, uno de los platinos se va a gastar más que el otro, en este caso positivo. Y si lo compramos de menor capacidad, el otro platino se va también a desgastar, se va a producir un hueco en los platinos. ¿Por qué razón? Porque este condensador no tiene la capacidad adecuada. Entonces, ¿qué traemos como consecuencia? Una mala reparación si ponemos un condensador que no sea el que va con el platino. Entonces, para esto nosotros vemos su valor aquí, ¿no? En este caso, este condensador, ¿no? Lo tenemos aquí, es de 0.22 microfaradios. Aquí está, 0.22 microfaradios. ¿Qué pasaría si yo le pongo un condensador de 0.18 microfaradios, o 0.20 o 0.24 que sí venden? Entonces va a traer como consecuencia un deterioro rápido de los platinos y además fallas en el sistema de encendido. Entonces, como ustedes ven, estos medios mecánicos van a ser lo que nosotros tenemos que verificar. Ahora, ¿cómo es que se sincroniza perfectamente la chispa, no? Vamos a observar cómo se sincroniza perfectamente la chispa. Cuando estamos viendo el platino 1, vamos a poner el platino 1 en posición correspondiente. El platino 1. Ahí está la marca. En esta posición, ojo, debe saltar la chispa al platino número 1. Ahí está la posición exacta, número 1. Ahí está. ¿Ya? ¿Cómo es que sabemos que da el platino 1? Justamente por este engranaje. Este engranaje está perfectamente sincronizado con el PMS del cilindro 1. Entonces nosotros cuando instalemos el distribuidor en la culata, tenemos que verificar que el rotor esté mirando a la marca 1 al momento de instalarlo. ¿Qué pasa si yo lo instalo y queda en esta posición? Observen ustedes que está muy lejos del número 1, por lo tanto ese motor no va a arrancar, o que queda en sentido contrario, alejado de la posición 1. Entonces al momento de insertarlo también está muy lejos, por lo tanto también está mal. Cuando insertemos debe estar exactamente en esa posición. Por esa razón se recomienda que antes de desmontarlo, antes de sacarlo, algunos marcan. No, pues no todos tenemos por qué marcar. Sincronizamos el rotor con el 1 y en esa posición lo sacamos. Sin girar el motor, en esa misma posición lo volvemos a instalar. Ojo con eso, es demasiado importante para el mecanismo de encendido. Muchos se equivocan porque lo sacan en cualquier posición y después no saben ni cómo colocarlo. No, error. Se recomienda, y ustedes deben grabarlo ahora, que cada vez que se proceda al desmontaje de un distribuidor de cualquier marca, modelo o año que ustedes tengan, siempre dejar que el rotor mire al cilindro 1. Yo no sé cuál es, muy bien, me fijo en la tapa, ¿no? Y observen que este es el cilindro 1. Ojo, cerca la tapa, y acá hay una marca que ha puesto el fabricante, que es esta. ¿Ven este? Ese es el indicador del cilindro 1. En otros viene una raya,
¿no? Por ejemplo, en el Toyota viene una raya, así como si le hiciéramos un corte con cierre. Entonces, siempre va a haber una marca en la tapa del distribuidor, en la base, para ver cuál es el cilindro. Si nosotros queremos desmontar un distribuidor de un motor, entonces tenemos que enviar acá esta posición. En este caso, en esa posición yo lo saco y en esa posición mismo. Pero aquí hay una ventaja, ¿no? Que esto es helicoidal. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted lo coloca en esa posición, gira y le queda así. Entonces, ¿por qué razón? Porque estos dientes son helicoidales, no son rectos. Observen ustedes, no son rectos. ¿Y qué significa que sea helicoidal? Que usted tiene que calcular 2 o 3 dientes y al momento que engrana, se queda con el diente. Esa es una de las fallas más comunes que tienen con este tipo de conexión del distribuidor, ¿no? Que no lo saben colocar. Hay otros que vienen, como el caso de Volkswagen, el Nissan, Toyota, viene con una leva, donde es más fácil la instalación y el desmontaje. Cuando tenemos este mecanismo de engrane, es más difícil, pero no imposible, porque estoy que les enseño, repito, usted lo va a sacar en esta posición, pero observe que cuando salió, esto gira. Entonces, ese giro que usted ha visto que salió, entonces lo hace en sentido contrario y al momento de instalarlo, ingresa en la posición exacta. Si usted lo ingresa en esa posición, al momento que asciende, se le va a apagar. ¿Por qué? Porque ha girado por la parte helicoidal. Entonces repito, cuando ingrese, ahí gira. ¿Por qué? Por los engranajes helicoidales. No se olviden entonces que debo girarlo hacia la derecha para que al momento de insertarlo se alinee en esa posición. Y ahí ya puedo yo sincronizar la marca. Ahora, estas marcas están sincronizadas con unas marcas del motor. Vamos a ver en este momento las marcas del motor. Continuando con la explicación de la sincronización de encendido, vamos a tener nuestro vehículo de práctica, que es un Kia Sportback. Este Kia, como habíamos visto ya en la introducción, es un sistema DIS. ¿Qué significa DIS? Sin distribuidor. Esta es la evolución más alta del sistema de encendido. Pero van ustedes a comprobar que a pesar de que no trae distribuidor, los principios que tiene el distribuidor mecánico tienen que tenerlos acá. Y por esa razón es que nosotros necesitamos dominar la teoría del convencional para entender a esto. En este caso nosotros vamos a observar, por ejemplo, si sacamos la tapa superior de la culata, vamos a observar, en este caso, las famosas bobinas ¿no? magnéticas. Vamos a ver aquí. Observen ustedes, 1, 2, 3 y 4 bobinas. Estas bobinas vienen individual y cada una en la parte inferior tiene su bujía. Entonces en este caso las 4 bujías que vienen abajo son accionadas por bobinas internas que vienen dentro de este mismo casco. La ventaja que este tipo de encendido produce 40.000 voltios, algo que no logran producir el convencional. Miren ustedes, ahí está la evolución. El sistema convencional con las teclas llega a 24.000 voltios, máximo a 28.000, pero estos superan fácilmente los 40.000 voltios. La potencia de esa chispa es lo que va a permitir que este motor sea pequeño, vean ustedes, y produzca gran potencia para mover esta unidad. Si nosotros no tuviéramos este sistema de encendido, tendríamos que usar un motor más grande. ¿Por qué razón? Porque daría menos potencia. En cambio, con este tipo de encendido y esa alta energía de 40.000 voltios, logramos una chispa, un encendido perfecto, y el motor pequeño nos va a dar una gran potencia. Esa es la gran ventaja de nuestro sistema de encendido. Pero a pesar de que estas bobinas tienen, ojo, tienen el mismo principio de la bobina convencional o bobina cilíndrica, vamos a ver el circuito primario y secundario en cada una de ellas. La ventaja de este sistema es que anula el distribuidor. ¿Por qué razón? Porque aquí vemos un sensor. Observen este sensor. Este sensor es el sensor del eje de levas, el CMP, ¿no? Sensor CMP. Este sensor le va a indicar a la computadora cuando el pistón 1 está en PMS. Significa que si el pistón 1 está en PMS, también el 4 está en PMS, porque este es un cilindro lineal de 4 cilindros. Por lo tanto, a la computadora, al detectar que está el cilindro 1 en PMS, va a mandar chispa a la bujía 4 y a la bujía 1. De las dos chispas se va a utilizar la chispa que corresponde al cilindro 1 y la de acá se pierde. Pero ya no es necesario el distribuidor. ¿Por qué? Porque basta que se detecte el PMS. Cuando el pistón 1 está en PMI, o sea abajo, significa que el 2 y el 3 están arriba, gracias a este sensor.
Por lo tanto, la computadora va a mandar chispa al número 2 y al número 3. Igualmente, se aprovecha una chispa y la otra se pierde. Por eso este se le llama sistema encendido de la chispa perdida, o el sistema DIS, sistema sin distribuidor. ¿Quién ingenió esto? Fue el sistema más moderno de Robert Bosch, que fue el que diseñó el sistema DIS. Hasta este momento la evolución del sistema de encendido ha llegado hasta este nivel. Entonces cada bobina está alrededor de los 300 soles, porque producen gran cantidad de corriente eléctrica. Aquí por lo menos con las teclas, ¿no?, logramos superar los 40.000 voltios, gracias al sistema totalmente electrónico. Pero vamos a observar que aquí también se observa el avance. Vamos a señalar las marcas de tiempo, ¿sí? A ver, por favor. Ahí observamos las marcas de sincronización de la polea del cigüeñal. Como ustedes observan, ahí nosotros vamos a hacer en la práctica correspondiente, verificar a cuántos grados tiene encendido el adelanto inicial, que se da también en el mecánico. Nosotros movíamos el distribuidor, acá no movemos nada. Quien lo hace es la computadora, pero tenemos que comprobar que el orden encendido o el avance inicial sea de acuerdo a lo que manda el manual. Si nosotros vemos que el orden encendido o la secuencia del avance inicial está mal, significa que hay algo mal en la computadora, tenemos que verificarlo. Y esto trae como consecuencia un tipo ya de entendimiento de lo que es la sincronización del encendido utilizando las marcas de tiempo que vienen en la polea. Bien, pues acá nosotros estamos comprobando que el sistema de encendido es un sistema totalmente avanzado en cuanto a tecnología. Logramos una chispa más potente, logramos minimizar las bobinas. Antes las bobinas eran grandes, eran de asfalto, calentaban, producían calor, y esa era una de las causas por las cuales las bobinas cilíndricas perdían eficacia. Al calentar el sistema de asfalto que tenían o de aislante que tenían los hilos, la chispa de producir 20.000 bajaba a 14.000, porque ya se quemaba el cable. En cambio, este sistema que tienen estas bobinas COP es tan avanzado en el cual ya no hay calentamiento, pero se logra una potencia muy bárbara de encendido. Por esa razón, estas bobinas no calientan, se llaman bobinas plásticas, y lógicamente su tecnología hace que sean más caras. Bien, en lo que respecta entonces a las prácticas que vamos a hacer en nuestro módulo, ya hemos dicho la primera, el desarmado, inspección, comprobación del distribuidor mecánico convencional. La segunda va a ser la sincronización con lámpara estroboscópica. La tercera va a ser la verificación de estas bobinas, tanto de asfalto, cilíndricas, como las bobinas COP. Y la cuarta y última es la verificación de los sensores MP o del sistema de control de cierre, que también, ojo, se va a dar eso. El tiempo que va a estar activada la bobina primaria se le llama ángulo de cierre, ¿no?, o ángulo duelo. Y ese ángulo duelo también se va a dar acá, solo que en forma electrónica. ¿Por qué es necesario el ángulo de cierre? Para que la bobina primaria pueda magnetizarse. Entonces nosotros también vamos a ver que lo que tiene nuestro sistema convencional lo va a tener acá nuestra computadora. Esas cuatro prácticas le van a permitir a ustedes poder dar servicio a cualquier sistema de encendido, ya sea convencional, electrónico o del tipo transistorizado. Utilizaremos el debido material. Yo estaré desarmando cada uno de los mecanismos para que usted pueda verificar el proceso, y lógicamente al ver varias veces el video va a entender los principios que gobiernan a estos sistemas de encendido. No se olvide que el encendido DIS es el último y el más avanzado que tenemos, y esta unidad que usted está observando va a estar para las prácticas correspondientes, lógicamente con el debido escáner que nos va a permitir comprobar nuestro sistema de encendido. La información complementaria ya le llegará en forma oportuna para que usted pueda comprobar la información con las prácticas correspondientes. Bien, entonces, esperando que esta información les sea valiosa, y también exhortándolos a que ustedes explayan más esta información en base a lo que han aprendido. Espero sus preguntas, como siempre, los días sábados en la clase directa, para que ustedes puedan sacar cualquier duda y yo explicarles mucho más de los principios que gobiernan a nuestro sistema de encendido, tanto convencional como electrónico.
esperando que esta clase introductoria a la práctica del módulo sea de su satisfacción, me despido de ustedes.